El Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer el segundo libro de los Macabeos. Vamos a continuar con la lectura que llevamos, segunda de Macabeos, y vamos a meditar la palabra de Dios en este día que el Señor nos regala. Estamos leyendo segunda de Macabeos, vamos en el capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la lectura de la palabra de Dios. Hoy continuamos con segunda de Macabeos, capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Entre tanto, Judas Macabeo y sus hombres se introducían secretamente a las aldeas. Reunían a sus parientes y se llevaban consigo a los que permanecían fieles al judaísmo. Y fue así como juntaron cerca de 6,000 hombres. Suplicaban al Señor que mirara a su pueblo, al que todos pisoteaban, y que tuviera piedad de su templo profanado entre los impíos, que tuviera piedad de la ciudad destruida, y poco menos que nivelara, que escuchara la voz de la sangre que clamaba hacia él, que se acordara de la muerte criminal de sus pequeños inocentes y de los insultos inferidos a su nombre. En fin, que mostrara su oído contra los malvados. En cuanto Macabeo tuvo una tropa organizada, los paganos no pudieron oponerle resistencia, porque la cólera del Señor se había cambiado en misericordia. Cayeron sorpresivamente sobre las ciudades y aldeas, las quemaban, recuperaban las posiciones más favorables desde allí, infringían al enemigo severas pérdidas. La noche era su mejor aliado para ese tipo de expediciones. Su fama de valiente se difundió por todas partes. Viendo Filipo que ese hombre no dejaba de progresar y que sus victorias eran cada vez más frecuentes, escribió a Ptolomeo, que era jefe de militar de Celesiria y Fenicia, para que restableciera los asuntos del rey. Ptolomeo eligió inmediatamente a Nicador, hijo de Protroclo, una de las principales amigos del rey, y lo mandó con un ejército de más o menos 20,000 hombres de diversas naciones y exterminar a toda la raza de los judíos. Junto con él mandó también a Gorgias, un general que tenía buena experiencia en asuntos de guerra. Como el rey debía a los romanos un tributo de 2,000 talentos, Nicanor pensó pagarlos con una venta de los cautivos que se harían en Jerusalén, en Judea. Rápidamente envió pues una invitación a las ciudades marítimas para que fueran a comprar esclavos judíos, ofreciéndoles 90 de ellos por un talento. Pero no contaban con la venganza de Ptolomeo, pronta a caer sobre él. Judas se informó de la expedición de Nicanor y comunicó a sus compañeros la llegada del ejército. Los que
carecían de valor y no creían en el judaísmo de Dios, huyeron a otros lugares. Los otros, en cambio, vendieron todo lo que estaba y suplicaron al Señor que lo librara del impío Nicanor, que les había vendido antes de comprar la batalla. Le pedían que interviniera, no por ellos, sino en consideración de la alianza concluida con sus padres, y por ellos mismos llevaban su nombre augusto y lleno de majestad. Macabeo reunió pues a todo lo que había quedado con él, unos 6,000 hombres, y los arrojó a que no se acobardaran frente al enemigo, ni se dejaran impresionar por el número de esos paganos que los atacaban sin ningún derecho. Debían pelear como valientes, pensando en la profanación escandalosa del lugar santo, en el trato que aquellos infringieron en la ciudad ultrajada y en la ruina de las instrucciones de sus padres. Macabeo les decía: ellos creen solo en sus armas y en su estupidez, mientras que nosotros contamos con Dios, el dueño del universo. Con un gesto puede derribar a los que nos atacan y con ellos a todo el mundo. Ante sus ojos pasó revista los antiguos ejemplos de la protección de Dios, como amaneció en esos 180,000 hombres que perecieron en tiempos de Sennacherib. Le recordó la batalla que tuvieron con los gálatas en Babilonia, los judíos que participaron en la batalla al lado de los 4,000 macedonios. No eran más que 8,000 hombres. Y como los macedonios se encontraban en apuros, esos 8,000 derrotaron a 120,000 enemigos gracias a la ayuda venida de Cristo del cielo, además un cuantioso botín. Después de haber renovado su confianza con ellos, con esos ejemplos y haberlos dispuestos a morir por las leyes y por la patria, dividió su ejército en 4 destacamentos. Puso a su hermano Simón y José y Jonatán al frente de cada uno de estos destacamentos y dio a cada uno de ellos 1,500 hombres. También estaba allí Eleazar, efectuó la lectura del libro santo y dando como consigna ayuda de Dios, encabezó el primer destacamento y atacó a Nicanor. El dueño del universo fue a ayudarlo. Mataron a más de 9,000 enemigos, hicieron y mutilaron a la mayor parte de los hombres de Nicanor y los hicieron huir. Juntaron el dinero de los que habían ido a comprarlos y persiguieron bastante lejos al enemigo, pero debieron detenerse porque les faltaba tiempo. Como empezaban las vísperas del sábado, dejaron de perseguirlos. Una vez que juntaron las armas de los enemigos y le quitaron sus pertenencias, celebraron el sábado, bendecían a Dios miles de veces y alababan al Señor que los había liberado ese día y había tenido para con ellos un primer gesto de misericordia. Después del sábado distribuyeron una parte del botín a los que habían sufrido la persecución, a las viudas y a los huérfanos. El resto se lo repartieron entre ellos y sus hijos. Luego se pusieron a orar todos juntos, suplicándole al Señor misericordia que se reconciliara totalmente con sus servidores. Después se enfrentaron a los hombres de Timoteo y Baquides, dando muerte a más de 20,000 de ellos.
Se apoderaron de las fortalezas elevadas y repartieron el nuevo botín conformando dos partes, una para ellos y otra para las víctimas de la persecución. Los huérfanos, las viudas y los ancianos recogieron las armas y las depositaron cuidadosamente en los sitios más convenientes. Luego transportaron a Jerusalén el resto del botín. Ejecutaron al jefe de la guardia de Timoteo, que era un hombre muy malo y que había hecho mucho daño a los judíos. Cuando estaban celebrando su victoria en su capital, quemaron también a los que habían incendiado las puertas santas y que se habían refugiado con Calístenes en una pequeña casa. Así recibieron el justo pago de su impiedad. Ese 3 veces criminal de Nicanor, que había convocado a 1000 mercaderes para efectuar la venta de los judíos, fue humillado por la ayuda del Señor, por la gente que él pensaba era lo peor de todos. Nicanor tiró sus tropas principescas y emprendió la fuga, atravesando a los campos como un esclavo fugitivo sin acompañamiento. Tuvo la inesperada suerte de llegar hasta Antioquía después del desastre de su ejército, y él, que había prometido pagar el tributo que se debía a los romanos con el dinero por el cautiverio de Jerusalén, anunciaba ahora que los judíos tenían a Dios como defensor y era invencible porque obedecían las leyes que éste les había ordenado. Por ese entonces Antíoco estaba regresando muy humillado de las regiones de Persia, pues había ido a una ciudad llamada Presépolis, y como intentaba robar el templo y someter la ciudad, la muchedumbre se amotinó. Los habitantes del lugar tomaron las armas y derrotaron a Antíoco. Antíoco, el que se retiró sin gloria, cuando estaba en la región de Esbatana, se enteró de que había ocurrido con Nicanor y con el ejército de Timoteo. Loco de rabia, pensó hacer pagar a los judíos la audacia de los que lo habían obligado a huir. Ordenó pues al conductor que su carro que continuara sin parar para llegar lo antes posible. Pero la venganza del cielo lo perseguía, pues en su orgullo había dicho: en cuanto llegue a Jerusalén convertiré a esa ciudad en la tumba de los judíos. Pero el Señor de Dios de Israel, que lo ve todo, lo castigó con una llaga incurable y horrible a la vista. No acababa aún de pronunciar esas palabras cuando contrajo un malestar a los intestinos, sin esperanza de curación, con agudos dolores del vientre. Era eso muy justo, porque había desgarrado las entrañas de los otros medios de suplicio, crueles e increíbles. No disimuló con eso, sin embargo, su insolencia, y repleto todo de orgullo, avivó más aún el fuego de su cólera contra los judíos, ordenando que se acelerara la marcha. De repente cayó en su carro y fue tan violenta la caída que se dislocaron todos los miembros de su cuerpo. Poco antes se consideraba un superhombre. Luego listo para dar órdenes a las olas del mar y para pesar en una lanza a las masas de las montañas. Ahora estaba tirado en tierra y tenía que llevarlo en una camilla. Entonces esplandió a los ojos de todos el poder de Dios. Del cuerpo de ese impío que aún estaba vivo salían los gusanos.
Sus carnes se desprendían a pedazos en medio de atroces dolores, y el hedor de la podredumbre que salía de él molestaba a todo el ejército. Debido a la hediondez insoportable, nadie podía ahora estar cerca de aquel que antes parecía tocar los mismos astros del cielo. Entonces, en medio de sus terribles sufrimientos, comenzó a volver de su orgullo y a reconocer su condición bajo el castigo divino, a quien aunque a cada momento redoblaba sus dolores, como si siquiera él mismo podía soportar ya su propia fetidez, reconoció: es justo someterse a Dios y, siendo mortal, no igualarse con la divinidad. Ese hombre impuro hizo entonces un voto al sacerdote, al Señor, que ya no tenía piedad de él, hablando de esa ciudad santa a la que quería llegar pronto para arrasarla y convertirla en una tumba de habitantes. Prometió que la declararía libre. Prometió igualar con los atenienses a esos judíos que hacían unos momentos no consideraban dignos de la sepultura, y los entregaban a ellos y a sus hijos como alimento de las aves de rapiña y de las fieras salvajes. Prometió adornar a los más hermosas ofrendas del templo del Señor que había antes saqueado, devolver con creces todos los objetos sagrados y pagar con sus propias rentas los gastos de los sacrificios. Más aún, prometió que se haría judío y que recorrería todos los lugares habitados para proclamar la omnipotencia de Dios. Pero sus sufrimientos no se calmaban, porque se había abatido sobre él el justo castigo de Dios. Entonces, viéndose en una situación desesperada, escribió a los judíos esta carta, más que parecía una súplica, y que estaba redactada así: el rey y general Antíoco saluda a los judíos, sus excelentes ciudadanos, y les desea salud y felicidad perfectas. Tendremos una razón más de confiar en Dios si ustedes y sus hijos están bien y sus negocios prosperan, pues recuerdo afectuosamente las señales del honor y la bondad que recibí de parte de ustedes al regresar de las regiones de Persia, que he contraído una cruel enfermedad. Por eso he creído conveniente procurarme el fruto de ustedes en todo. No es que desespere en mi situación, pues aún tengo esperanza de salir de esta enfermedad, sino que pienso en mi padre, que designaba a sucesor cuando salía de expedición a las provincias lejanas, y que él quería que en caso de una desgracia imprevista o de una mala noticia, la gente del reino no quedara desconcertada, sino que supiera a quién le correspondía el gobierno. También me doy cuenta de que los príncipes establecidos sobre las fronteras del reino están atisbando la ocasión y están del acecho de todo lo que pueda ocurrir. Por eso he designado como rey a mi hijo Antíoco. Más de una vez, cuando tuve que ir a las provincias lejanas, lo he recomendado a la mayoría de ustedes y le he escrito respecto a ustedes la carta producida más abajo. Les pido, pues, y les suplico que se acuerden de los beneficios que han recibido de mí todos ustedes y algunos en particular, y que sigan siendo benevolentes conmigo y con mi hijo. Estoy cierto de que él continuará con moderación y humanidad mi política respecto a ustedes, y que se mostrará benigno con ustedes. Así fue como ese asesino, ese blasfemo, pasó por terribles sufrimientos, tal como les había hecho experimentar a los otros, antes de morir en una miserable
antes de morir de una muerte miserable en una tierra extranjera en medio de montañas, Filipo, su compañero de infancia, ordenó que trasladaran su cuerpo. Luego se refugió en Egipto al lado de Ptolomeo Filometor, porque temía al joven Antíoco. Macabeo y sus compañeros, con la ayuda del Señor, recuperaron el templo y la ciudad. Destruyeron los altares levantados por los extranjeros en las plazas, como también los recintos sagrados. Después de haber purificado el templo, hicieron un nuevo altar y después de sacar fuego del pedernal, ofrecieron sacrificios. Luego de 2 años de interrupción, hicieron humear el incienso, incendiaron las lámparas y depositaron en la mesa los panes de la proposición. Enseguida, postrados y tendidos en el suelo, le rogaron al Señor que lo dejasen más caer en esas desgracias. Le pedían que si volverían a pecar los corrigiera como es debido, pero que no los entregara más a las naciones impías y bárbaras. El templo fue purificado el mismo día en que habían sido profanados los paganos, esto es, el 25 del mes Casleu. Se celebró jubilosamente las fiestas durante 8 días, como se hace en los días de las tiendas. Podría recordar que hasta hacía poco tiempo se habían celebrado fiestas en las tiendas en las montañas, escondiéndose en cavernas como animales salvajes. Por eso, llevando ramas y palmas, entraron entre cánticos a la gloria del que había llevado a cabo la purificación del templo. Después de una declaración pública y de una votación, decidieron que todas las naciones judías celebraran anualmente esos mismos días. Acabamos de decir cuál fue el fin de Antíoco, llamado Epifanes. Hablaremos ahora de Antíoco Eupator, el hijo del rey impío, resumiendo las desgracias ocasionadas por las guerras. Después de haber heredado el reino, Antíoco Eupator puso al frente de sus asuntos a un tal Lisias, al que fue también nombró general supremo de Celesyria y Fenicia. Allí sucedió que Ptolomeo, llamado Macrón, ese hombre trataba de solucionar los problemas de los judíos de una manera pacífica. Incluso había sido el primero en reparar con los judíos las injusticias cometidas con los judíos. Pero por eso los amigos del rey lo acusaban de Eupator. Oía a cada rato que lo llamaban traidor. Le criticaban que hubiera ordenado Chipre, la que le había sido confiada por Filometor, y que hubiera pasado al lado de Antíoco Epifanes. Viendo que no podía más desempeñar su cargo con honor, se envenenó. Gorgias, que fue nombrado general en la misma región, mantenía mercenarios con todos los hostigados de los judíos. Al mismo tiempo, los idumeos, que poseían fortalezas bien ubicadas, no dejaban de molestar a los judíos, acogiendo a los que se habían sido expulsados en Jerusalén, y hacían todos para prolongar la hostilidad. Macabeos y sus hombres hicieron rogativas públicas. Le pidieron a Dios que se pusiera a su lado y luego se lanzaron al ataque de la fortaleza de los idumeos. En medio de un violento combate se adueñaron en sus posiciones después de haber hecho retroceder a todos los que combatían en las murallas.
Luego degollaron a cuantos caían en sus manos, matando al menos a 20,000. 9,000 se habían refugiado en 2 torres bien fortificadas y provistas de todo lo necesario para resistir un sitio. Macabeo dejó allí a Simón y a José, como también a Zaqueo y a sus compañeros, en número suficiente para mantener el asedio, y él partió a combatir a donde era más urgente. Pero los hombres de Simón, por amor al dinero, se dejaron sobornar por algunos de los que estaban en las torres, dejando escapar a un cierto número por 70,000 dracmas. En cuanto se enteró Macabeo de lo que había pasado, reunió a los jefes del pueblo y los acusó a esos hombres que habían vendido a sus hermanos y que habían dejado escapar a un enemigo por dinero. Mandó ejecutar a esos traidores y se apoderó luego de las 2 torres. Tuvo pleno éxito con las armas en la mano y dio muerte a más de 2 fortalezas, a más de 2,000 hombres. Y dio muerte a esas dos fortalezas, a más de 20,000 hombres. Mientras tanto, Timoteo, que había sido vencido anteriormente por los judíos, regresó. Había reclutado numerosas tropas extranjeras, entre una numerosa caballería que venían de Asia y pensaban apoderarse de Judea por las armas. Cuando se aproximaba Macabeo y sus hombres, se vistieron de saco para suplicarle a Dios y se echaron polvo en la cabeza. Se postraron al pie del altar pidiendo al Señor que le demostrara su bondad, haciéndose el enemigo de sus enemigos y el adversario de sus adversarios, tal como la ley lo dice. Terminando su oración, tomaron sus armas y avanzaron hasta lejos de la ciudad. Cuando llegaron cerca del enemigo, tomaron sus posiciones. Cuando el sol apenas acababa de salir, ambos bandos se lanzaron al ataque. Unos contaban para obtener el éxito y la victoria por su valentía, por sobre todo con la ayuda del Señor. Los otros no tenían más guía que sus pasiones. En lo mejor de la refriega, los enemigos vieron que venían del cielo 5 hombres magníficamente montados en caballos, corrían con riendas de oro. Los que avanzaban al frente de los judíos pusieron a Macabeo en medio de ellos y, protegiéndolo con sus armaduras, lo volvían invulnerable. Al mismo tiempo lanzaban a los enemigos flechas y rayos, y estos, enceguecidos y aterrorizados, salían huyendo para todas partes. Murieron 20,500 y 6,000 de caballería. Timoteo, por su parte, se refugió en una plaza llamada Gazara, una importante fortaleza cuyo general se llamaba Quereas. Llenos de entusiasmo, Macabeo y sus hombres situaron la fortaleza durante 4 días. Los que estaban dentro, contando con la solidez de su defensa, pronunciaban toda clase de blasfemias y palabras que no se pueden repetir. Al inicio del 5.º día, 20 jóvenes del ejército de Macabeo, furiosos por estas blasfemias, se lanzaron contra la muralla con gran valentía y golpearon salvajemente a todos los que cayeron en sus manos. Los otros atacaron también a los sitiados, tomándolos por la espalda, y prendieron fuego sobre las torres. Encendieron hogueras donde fueron quemados vivos los que habían blasfemado. Otros rompieron las puertas y les abrieron un boquete al resto del ejército que se apoderó de la ciudad.
A Timoteo, que se había escondido en una cisterna, lo degollaron junto con su hermano Quereas y Apolofanes. Cuando terminaron, bendijeron al Señor con himnos y cantos de acción de gracias, porque acababan de conceder a Israel un gran favor al otorgar la victoria. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 10 del libro de los Macabeos, segunda de Macabeos. Mañana continuamos el capítulo 11. Desde ya les deseamos un feliz año nuevo, que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. Me estamos levantando temprano hoy para comenzar nuestra jornada. Hoy tenemos celebraciones y tenemos misas. Hoy tenemos misa de fin de año. No olviden, vayan a la misa, vayan a la iglesia, compartan en familia y bueno, feliz año para todos. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir meditando la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.